Bueno, vamos a continuar en Juan 12. Vamos a predicar desde el 34 hasta el 50. Yo creo que a veces se han de preguntar por qué siempre dice vamos a predicar, o vamos a hacer esto, vamos al otro, si el que está predicando es él solo. Yo me acostumbré a hacer eso porque la verdad esto no es de nosotros, no es mío solo. Yo sé que yo tengo los textos ahí, me voy siguiendo los textos, pero yo sé que si yo no creyera que Dios está con nosotros y que por medio de su Espíritu aquí, esto no tendría ningún poder. Ningún hombre es capaz de dar vida eterna por sus palabras, si no es porque el Espíritu Santo acompaña la palabra de Dios. Así que no podemos sacar al verdadero autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, guiándonos a nosotros en la predicación. Bueno, voy a leer Juan 12, voy a leer los últimos versículos que me encaminan mejor con el tema. Dice, versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La conclusión del capítulo 12. Por eso le puse al sermón del día de hoy, el mandamiento del Padre, vida eterna. Como introducción debemos de notar lo que les he venido diciendo. En el último discurso, este es el último discurso a las multitudes y un amoroso resumen doctrinal a sus discípulos. Aquí Jesucristo, en estos textos que vamos a ver hoy, se va a despedir de las multitudes, de gente, hasta de griegos, hasta de gentiles, de todos. Y ya lo que sigue, a partir del 44, del versículo 44, es exclusivamente a los discípulos. Esto es algo, ¿cómo se los pudiera explicar? Miren, por ejemplo, si ustedes admiraran mucho a un artista muy famoso y difícil de arrimársele siquiera, entonces ustedes oyen sus canciones a través, como las multitudes, en conciertos, pero ustedes no lo conocen. A lo mejor nunca le han llegado a tocar ni la mano. Y entonces, pero esto es como Jesucristo les habló al mundo, a las multitudes. Hizo milagros públicos como la multiplicación de los panes de 14, 15 mil personas ahí presentes. O sea, Jesucristo, para que no hubiera excusa, Él predicó porque el evangelio es para todos, es para todos. Pero la doctrina, las enseñanzas íntimas, lo que condiciona que un verdadero creyente deben de saber, son las que vamos a comenzar a ver aquí. Esto es para los hijitos, esto es para los elegidos, para los santos. Y aquí es un conocimiento que si somos verdaderos creyentes tenemos que tener. Dios sabe que debemos de permanecer en estas enseñanzas. Si no tenemos estas enseñanzas, no somos creyentes. Seríamos religiosos como las multitudes, que aquí se despide de ellas. Entonces, bien interesante lo que vamos a continuar. Por eso mi texto de apoyo es el que voy a estar trayendo todos estos sermones que voy a predicar hasta que termine con Juan 17. Porque desde aquí, desde el versículo 44 hasta el último versículo de Juan 17 es para los hijitos, es para los santos. Es algo hermoso. Ustedes deberían de ponerse, oye, yo quiero oír qué me dice a mí, qué son las doctrinas esenciales que yo debo de conocer como creyente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Luego, en el 19, vamos a ver lo que es obviamente su muerte, el complot para asesinarlo, 19 y 20, 18 y 19, y en el 20 y 21 son 2 capítulos a la resurrección de Cristo. Así que esto es muy importante en donde estamos entrando ahora. Así que el texto de apoyo es este. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? De eso viene hablando Juan. De eso le habló a las multitudes de la vida eterna. Pero a los hijitos les va a decir qué es la vida eterna. ¿Entendieron? A las multitudes les dijo que Él era la vida eterna, que Él era el pan de vida. Les digo muchas cosas a ellos. Que Él era la luz. Les digo muchas cosas. Pero a los hijitos les va a decir qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es para nosotros. Por eso
No importa lo que vaya predicando, yo voy a ser fiel a los textos, pero este es en sí el mensaje sobre del mensaje. La estructura que voy a dar aquí sería el último discurso público de Jesús a las multitudes del 34 al 36. Luego su persistente incredulidad anunciada, una prueba de la deidad de Cristo y el por qué no podían creer. Y por último, Jesús resume las doctrinas más esenciales a sus discípulos. Aquí es donde comienzan verdades que como creyente tienes que saber. Así que comencemos. El último discurso público de Jesús a las multitudes, Juan 12, 34. Este versículo es un versículo de conexión. Cuando concluí los sermones que he estado presentando ahorita, vimos primero la unción de Jesús, la entrada triunfal, lo que es el Domingo de Ramos, y aquí estamos viendo este versículo que me quedó de conexión, que es el 34, Juan 12, 34. Le respondió la gente. ¿Cuál gente? La multitud. Todavía estamos hablando de la multitud. Nosotros hemos oído de la ley, estos eran fariseos, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Una característica de las gentes, de las multitudes es esta, que siempre, y eso les digo, siempre van a agarrar lo que les conviene de las Escrituras. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando les digo esto, hermanos, yo veo personas que solamente se conocen las bendiciones de la Biblia. Pura bendición. Todos los temas que traen bendición, promesa, todos se lo saben de memoria. Las promesas de Dios, todas las saben. Pero, dice uno, pero están equivocados. Van a ser reprobados porque están buscando a Dios por los dones. Pero hay otro grupito. Hay otro grupito de fariseos. Hay otro grupito de arminianitos y fariseos que siempre, ¿sabes qué? Las promesas ni las repiten, pero no se les olvidan, puro juicio. Traen el martillo en la mano condenando a todo mundo. Condenaron a Cristo Jesús, lo condenaron a muerte. Esos son los religiosos. Y este texto es lo que dice, porque toman lo que quieren. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. Ese sí te convino, el que no se muere. Ya no quieres un David que se muere, un Salomón. Quieres uno para siempre. Sí, es cierto, tienes razón, en la Biblia está eso. Pero también está que se muere. También está que se muere. Ahora, Jesucristo ya se los dijo varias veces. Vemos los textos, cuántas veces, si haces un resumen de los sinópticos y Juan, cuántas veces les dijo que él iba a morir. Porque así estaba escrito. Parte de esto, como les digo, es verdad, pero no es toda la verdad. Hay un texto que tengo aquí, Isaías 53. Aquí se resumen estas dos verdades que están aquí. En cierta parte ellos tenían razón, el Cristo permanece para siempre, pero también está escrito que el Cristo iba a morir. Y no voy a traer todos los textos, solamente me voy a limitar a este texto, Isaías 53, versículo 10. Con todo esto, dice el pasaje, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí está clarito que el Cristo iba a morir. ¿Esto qué? ¿No lo vieron ellos? ¿Ves cómo son sus características? ¿Cuántos textos hay que él iba a morir, que él era el Cordero, que él con su muerte iba a lograr la eterna redención? Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y lo dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También va a ser eterno. Las dos cosas están en la Biblia. Las dos cosas están en la Biblia, pero ellos agarran las que les conviene. Y eso es lo que no se debe de hacer. Esas son las cosas, dice. Ellos siempre interpretando la Biblia como les conviene. Así que vemos aquí que esto no era nuevo. Durante todo el Evangelio de Juan, en Juan 2:20, por ejemplo, vemos que dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Ves cómo sus mentes literales nunca entendían? Jesucristo hablaba del templo de su cuerpo, que ahora el templo de Dios es Cristo y la iglesia, nosotros, Cristo morando en nosotros. Ellos no entendían esas cosas.
En Juan 3:4, Nicodemo, un maestro de la ley, le dijo a Cristo, ¿cómo? Le dice que tenía que nacer de nuevo y él contesta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Ven? No entienden. Un hombre que no es salvo no entiende todas estas cosas. Por eso digo, ¿cuántas verdades tenemos que saber? ¿Qué es un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento es una persona que nace en el Espíritu. Una persona que nace en el Espíritu. Él no lo sabía. Juan 6:42 decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Otra vez, el choque. ¿Me entiendes? Y siempre está la mente de nosotros. ¿Cómo esta persona puede tener palabras de vida eterna si yo lo conozco? No puede ser así. No puede ser algo tan grande. Eso es imposible. Y siempre está la mente chocando con las cosas de Dios. Siempre está la mente humana. Juan 8:33. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué ven ahí? Otra vez lo mismo, lo que les conviene. Primero, es verdad que la palabra de Dios les decía que ellos eran como israelitas, nunca iban a ser esclavos si no se apartaban de la palabra de Dios. Pero como se apartaron de la palabra de Dios, no solo eran esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia y estaban siendo esclavos con el imperio romano y se atreven a decir, y nunca hemos sido esclavos. Oye, esta gente estaba tan tonta que hasta el concepto de esclavitud habían perdido que era. Para que vean, es un aferramiento solo a lo que te conviene y eso es malo. La palabra de Dios es toda parejita, así como la leemos nosotros, así como nos la llevamos todo el tiempo. No solo lo que te conviene. Podría abundar mucho más, pero el mejor texto que tengo para esto es Lucas 4, versículo 9. Hermanos, por eso no me gusta oír gente decir que esta enseñanza de la Biblia no es importante. Todo lo que sale de la boca de Dios es importante. Hay personas que dicen, es que eso no es tan importante. Por eso tienden a agarrar lo que les conviene. Y es que esos son detalles periféricos. No, hermanos, todo lo que salió de la boca de nuestro bendito Dios es importante. Quizás no lo entendemos, pero todo es importante. Y no solo lo que te conviene o lo que quieres, a lo que le quieres dar importancia, sino todo. Mira, Jesucristo mismo fue llevado a eso. Jesucristo mismo le ocurrió las mismas circunstancias con Satanás. Él mismo, Satanás le trajo las escrituras para ver si lo hacía caer en eso, como ha hecho caer a las multitudes. En Lucas 4:9 dice, y le llevó a Jerusalén. Todo tiene un importante, cada detalle. ¿Por qué en Jerusalén? Bueno, lo llevó al templo, a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Salmo 91, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Dos pasajes. Cita de la Biblia, palabra de Dios, Satanás, te cita a Jesucristo. Y fíjate dónde lo lleva. Lo lleva al ámbito religioso. ¿Por qué el pináculo del templo? Como diciendo, vamos a entrar, ya te tenté por muchas veces, no te hago nada. Ahora va la tentación en el ámbito religioso, dentro del círculo de la iglesia. Por eso vámonos al pináculo del templo. Imagínate el templo lleno, el patio lleno de gentiles y tú parado arriba del pináculo del templo y que te tires para abajo y que no te pase nada porque tú crees en Dios. No te pase nada, ahí todo el mundo va a creer en ti. Te la pongo fácil. ¿Y qué fue la bendita palabra de Cristo? La santa respuesta. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ese versículo, allá en Deuteronomio 6, versículo 16, esa palabra fue lo que le paró la boca, lo que detuvo a Satanás de que quisiera caer a nuestro bendito Dios. Esas cosas, él le citó las escrituras, pero dice, él fue a Deuteronomio 6, 16, no tentarás a Jehová, vuestro Dios, como lo tentaste en Masá. No lo tentarás. ¿Ves cómo? Eso es cuando nosotros verdaderamente nos guiamos en la palabra.
Esa es la importancia. Vamos a seguir versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Se está despidiendo de ellos. Es interesante esto, dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. No más, no más. Jesús les recuerda lo que significa que la luz había venido a este mundo, hermano. Un día Jesús se va a ocultar. No crean que todo el tiempo la misericordia de Dios tiene los días contados también. Hay un tiempo, lo que acabamos de estar viendo en la escuela dominical. Muchos lo tienen por tardanza, pero para Dios 1000 años es como si fuera un día. Un día se va a parar esto. Aquí se les llegó el día a ellos, se apartó de las multitudes. Allí Israel se quedó rechazado, se cansó. Dios les había mandado uno tras otro de los profetas. Les mandó uno, les mandó otro y les mandó otro y ellos nunca creyeron. Ese día se apartó de ellos. Un día va a pasar. Aquí en Juan 3, Jesucristo ya nos había explicado por qué es la condenación, de dónde les viene esta condenación a estas personas. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso no se sujetaron a la palabra de Dios, porque tenían otros intereses. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí están los dos grupos. Los que no aborrecen la luz y los que vienen a la luz. Y ahorita vamos a estar hablando de esos también que vienen a la luz. Aquí nos estamos despidiendo de los que rechazaron la luz y vamos a entrar a los que vienen a la luz. Ahora Jesús hace una serie de advertencias del juicio que hay tras el rechazo a la luz o a la cruz. Juan 9:39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahí está. Si la gente no se humilla, los religiosos creen que tienen algo, si no cambian su forma, no reconocen su incapacidad, como en la recorrección Nicodemo, no veo, no sé, no van a ser sanados. Al despedirse de las multitudes de judíos incrédulos, Jesús les recuerda la fatal decisión que hicieron. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso se vuelve a los gentiles. Por ahora la iglesia es enviada a hacer la misma invitación amorosa a las multitudes. Pablo habla a los gentiles, Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ven, este es el último discurso que Jesús le da a las multitudes, hablando de la luz, la importancia de eso. ¿Saben por qué Jesús se pone como si fuera un sol que alumbra todo el planeta? La luz llegó al mundo, ¿me entienden? Y cada uno de los profetas los diferencia. Al más grande de todos los profetas le llama una antorcha. Una antorcha. Dice, y ustedes hacen bien en venir y alumbrarse cerquita de esa antorcha. El más grande de los profetas, que es Juan, apenas es una antorcha comparado con el sol o el que tiene luz más que 7 soles. Esa luz llegó al mundo y alumbró todo el mundo. No hay excusa. Ya olvídate de Abraham, de Moisés, olvídate de Samuel, olvídate de Isaías, de Jeremías, de David. ¿Sí me entiende? Aquí todos los profetas son antorchitas, pero aquí llegó la luz. Por eso no hay excusa. Eso es lo que dicen estos textos. Y nosotros también, en este tiempo, al igual que ellos, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que es Cristo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mensaje de la iglesia amoroso. Un día van a ser las últimas palabras. También se va a terminar.
Es importante que veamos hasta aquí cuáles fueron estas cosas, las últimas palabras de Jesús. Vamos a pasar a nuestro segundo encabezado. Su persistente incredulidad anunciada, una prueba de la deidad de Cristo y el por qué no podían creer. Hasta negando a Cristo, ellos confirmaban que Él era Dios, porque también su negación estaba en las Escrituras profetizadas, que a Él iba a ser rechazado exactamente como las Escrituras dijeron. Todo lo que dijeron las Escrituras acerca de Él ocurrió en Él. Y de esa manera se confirmaba que Él era el Cristo. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y ese texto es complicado, porque por un lado están los calvinistas que dicen que ya Dios te escogió, hagas lo que hagas, tú vas a venir al cielo y no hay problema. Y por otro lado están los arminianos, ¿verdad? Que hay que hacer algo. Y aquí vemos a Dios que dice que Él mismo se encargó de que no crean. Él les cegó los ojos para que no vean, Él mismo, y para que no se salven, y para condenarlos. Y es lo que dice el texto. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón. Pero hermanos, esto que están viendo aquí, esta profecía se está cumpliendo ahora. Cuando Dios cegó sus ojos de ellos y endureció su corazón, ahora comienza esta profecía. Por todo el tiempo anterior les viene hablando por los profetas con ángeles, rogándoles. Ahora es que van a cegar sus ojos. Ahora es esto. Y este texto dice lo que dice. Aunque sea profético, lo voy a probar. Hermanos, la misericordia de Dios tiene límites. Estos textos son una seria advertencia de ello. Este texto es duro, pero dice lo que dice. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por esta razón es que deja acá y lo que sigue, lo que dice aquí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convinieron. Fue entonces, Dios se cansó. Les buscó de mil maneras, les perdonaba sus pecados. Le decía a los profetas: mira, ¿quieres saber lo que yo hago con Israel? Ve, toma una prostituta, ten hijos con esa prostituta. Y ya que tengas hijos con esa prostituta, déjala que regrese a ser prostituta. Vuélvela a tomar otra vez y vuelve a vivir con ella para siempre. Eso es lo que yo hago, así me siento con este pueblo. Me rechaza y me rechaza y me rechaza. Pero un día se va a cansar. Y aquí dice la profeta: por eso los entregó. A estos ya los entregó. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es cierto que ya Dios es mismo eso, como lo vimos hace rato. Dios está presente aún en el infierno. Si no, el infierno no fuera infierno. La cosa más mala y terrorífica que se menciona en este mundo es el infierno. ¿Entiendes? Y lo crió Dios. Y es el lugar de su ira, de su eterna ira contra el pecado. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ven? ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Eso que dice el profeta Isaías es lo mismo que dice la doctrina. Exactamente así se ve cuando una persona no cree. Después de que ellos rechazan a Dios voluntariamente porque son responsables por hacerlo. Sí es cierto que el hombre natural no puede ni quiere ser salvo. El hombre natural no puede recibir la salvación, pero tampoco puede aceptar a Cristo ni negar a Cristo. No puede hacer nada. Pero él está en pecado y es responsable por hacerlo. El evangelio se sigue predicando. Mira, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que están aquí sentadas y que han estado y que van a seguir estando quizás.
y oyendo las mismas palabras de la palabra de Dios y nunca van a venir a Cristo. ¿Y qué quiere? ¿Y qué va a pasar con ellos? Un día va a pasar esto. Dios les va a endurecer los ojos, su corazón, les va a cegar los ojos, endurecer su corazón y los va a reprobar para siempre. Por cuanto se les habló de tantas maneras y no entendieron. Un día termina esa misericordia. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Al conectar el versículo 41 con las palabras anteriores, tenemos la seguridad que el rechazo y como consecuencia el endurecimiento de este pueblo confirma más allá de cualquier duda que Jesucristo es Dios y su deidad. ¿Me entiende? Porque es precisamente a él. Isaías vio su gloria. Y él es. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. La gloria y la salvación van de la mano. En todo esto está la divina providencia de Dios para salvación. Los judíos rechazan a Dios, Dios los endurece y como resultado, salvación a los gentiles. Y cuando el último número de los gentiles sea salvo, misericordia para Israel. Todavía es Dios, el que sabe hacer todas las cosas. Dios siempre gana perdiendo. Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hablando de Israel, por su incredulidad. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ahí está, la bondad y la severidad, santidad y amor. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, que fueron ellos ahora. Pero la bondad para contigo. Fíjate lo que te tocó a ti, gentil, tú que siempre rechazaste a Dios. Ahora te toca que te roguemos a ti. Dice el apóstol Pablo, como si rogáramos, reconcíliense con Dios. Les predicamos cada domingo, les rogamos, les buscamos, les rogamos, reconcíliense con Dios. Porque un día la misericordia de Dios se va a terminar. Un día se va a terminar. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, como ya lo dije, dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes. Cuando dice misterio, es algo que tu mente no lo va a entender. Es difícil que lo entiendas, pero dice aquí, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está. Dios en todo tiene control. Él ganó muriendo, aún aquí con los israelíes, perdiendo a su pueblo, rechazando a su pueblo, Él está ganando al resto del mundo. Después también su pueblo va a ser ganado. Es Dios el que hace las cosas. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si dependiera de nosotros no hubiera quien se salvara, pero me reservé 7,000 hombres que no han doblado la arrogante Baal, me los reservé yo, los hice yo. Es Dios el que hace las cosas, hermano. Versículo 42. Con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vean esto. Aquí está dando una razón de la incredulidad. Aquí está dando la razón por la cual los hombres se están perdiendo. No es por culpa de Dios. Ellos creían y creían mucho, pero ¿qué? Les importaba más la gloria de los hombres, les importaban más sus comodidades, les importaba más no tener ningún problema en la vida. Amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Esta es la razón. Por eso la vez pasada hablamos de que el hombre deja las cosas de Dios por comprar una yunta de bueyes, que ahora sería comprar carros o maquinaria, por casarse, por comprar casas o terrenos. Y se olvidan de Dios. Dice, pero hasta que vino el diluvio los destruyó a todos. Dios tiene que estar en primer plano. Es algo terrible. Mira, hay creyentes que por cualquier cosa no vienen a la iglesia el domingo.
Y ellos piensan que son creyentes, pero se están equivocando. Se están equivocando porque mira hermanos, les aseguro una cosa, si yo dijera, hermanos, hoy voy a dar un anuncio, el próximo domingo a cada creyente que ha venido a esta iglesia le voy a entregar $100,000, no me falta nadie, ni porque se le muera su mamá. ¿Sí me entienden? Así somos, de verdad, la verdad, ¿para qué le busco? Pero por cualquier cosa, para eso nosotros no nos gusta. Y es lo que dice el texto, ponemos nuestros intereses antes que los de Dios. Y creemos que somos creyentes. Ponemos los intereses antes que los de Dios. Todo mientras para nosotros. Aquí podemos ver más claramente las dos caras de la moneda. Porque los que decían creer no creían. Respuesta: porque solo buscaban los beneficios personales, por buscar su propia gloria. Es por esto que serán cegados, rechazados, endurecidos y finalmente reprobados y echados al infierno. Es por eso que Dios les trata así. Dios los entrega a sus propios deseos. Dios endurece su corazón. Dios hace que ellos estén en esa situación por lo que ellos han hecho. El hombre es responsable, aunque no se puede salvar por sí mismo. Las dos verdades van de la mano. Lo que Jesús dijo a los fariseos, Lucas 16:15, entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eso es religión. Eso es religión. Hay que caminar de acuerdo a los límites y los parámetros que dicen las Escrituras. Es Dios el que nos guía. Tercer encabezado: Jesús resume las doctrinas más esenciales a sus discípulos. Aquí comienza Jesús dirigiéndose a los creyentes. Jesús clamó y dijo. Clamar es casi con ruegos, con llanto. Clamar lo ha venido haciendo todo el tiempo. Jesús clamó y dijo, aquí viene a los creyentes: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve al que me envió. ¿Qué vemos aquí? La unidad y la igualdad de Cristo con el Padre es una doctrina esencial para la salvación. No creer esto no sería salvo. Aquí lo que vamos a comenzar a ver, una serie de doctrinas y enseñanzas que son vitales para que tú digas que eres verdadero creyente. Una persona que no crea esto no puede ser salva. No puede ser salva. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Cristo mismo es Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La respuesta de Cristo a la petición de Felipe de que le mostrara al Padre, Juan 14:9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Aquí está claro. Estas enseñanzas van a tener que estar claras. Como vamos a ver, esto es en Juan 14, ahí vamos a llegar. ¿Ves qué importante es que los discípulos crean que Cristo es Dios? ¿Ves lo importante que es esto? Sin esto, si tú no crees en esta igualdad de Cristo y el Padre, estás reprobado. No importa lo que sepas, ni lo que digas, ni quién creas que eres, estás reprobado. Y son una y otra de estas enseñanzas que vamos a ir viendo. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Esto es esencial también. Esto es esencial. Jesucristo está diciendo, mira, cuando yo hago la primera aparición en el mundo, con la sola palabra apareció la luz. Antes de la luz todo eran tinieblas. El Espíritu de Dios se movía en las tinieblas, todo era tinieblas. Con la venida de Dios a la tierra apareció la luz. Apareció la luz. Y ahora nos dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él quiere, ves que este es un yo soy, ¿verdad? Él quiere estar seguro de que entendiste esta doctrina y que esta doctrina es vital. Porque lo único que puede eliminar el pecado, lo único que quita realmente el pecado es, y la ceguera espiritual es Cristo. Él es la luz que resplandece en las tinieblas.
todo aquel que no está en Cristo permanece en tinieblas. Es que es otra doctrina esencial que recoge nuestro bendito Salvador. La luz del mundo en tinieblas y pecado. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Acuérdense que yo cuando prediqué Juan 8:12, ahí me fui a decirle, miren, este tema, los yo soy de Cristo, recorren las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y así me fui. Les expliqué bien clarito porque es importante. Aquí Jesucristo está resumiendo a los verdaderos creyentes que estas doctrinas son vitales. Este es un yo soy. Efesios 5:8, rápido, unos textos resumidos. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Fíjate, sin Dios es todo lo que podemos ser, tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Ves lo que dice la doctrina acerca de la luz? Si tú no crees esto de la luz, ¿dónde estás? En tinieblas. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjate, los santos estamos en luz y somos la luz del mundo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, la luz. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la importancia de esto? Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ves lo importante? Un discípulo tiene que saber lo que es la luz. ¿Me entiendes? Esto es esencial. Ahora le está hablando a ellos. ¿Ves lo hermoso? Estamos recogiendo todas esas doctrinas que ha venido hablando el Evangelio. Estamos resumiendo ya ustedes como creyentes. Versículo 47. Al que oyó mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahí está otra vez. Parece que este versículo es contradictorio, ¿verdad? Otra cosa que nos debe quedar claro, bien claro, es esto. Aunque su palabra trae salvación y juicio, porque trae las dos cosas, Cristo no vino en su primera venida a ejecutarlo. No vino a eso. Por eso nos recuerda lo dicho en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No. A eso no vino Jesucristo. Es la luz que vino a alumbrar en las tinieblas. A dar luz. Estamos en ese tiempo de gracia. Cristo vino a establecer un trono de gracia en su primera venida. Ese es el que está ahorita. No te esperes demasiado, porque en su segunda venida va a establecer un trono de justicia y de juicio eterno. Esas dos verdades están en Cristo. No podemos dejar que Cristo solo es amor y gracia. No, Él mismo va a establecer un trono en su segunda venida de juicio. Las dos cosas son verdad. Fíjate lo que la misma palabra dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino la luz. Dice, el que en Él cree y no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. La palabra lo condena, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que eso es así. Esto lo debemos de saber nosotros. Estamos ofreciendo a Cristo no como un verdugo ahorita. No lo ofrecemos como un juicio ahorita. Lo ofrecemos como una oportunidad para salvar. Lo ofrecemos como la luz del mundo. En esta ocasión así está. Todavía hay oportunidad, porque más vale perro vivo que león muerto. Ahorita está la oportunidad y eso tiene que estar claro. Es otra cosa que nos debe de quedar claro a nosotros. Que Jesucristo representa un trono de gracia y que Jesucristo representa en su segunda venida un trono de justicia y juicio, donde los hombres van a perecer eternamente en el infierno si no se arrepienten. Eso también está ahí. No debe de fallar. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No ahorita, como le dije, ahorita está la gracia. En el día postrero viene el trono de justicia y de juicio. La palabra lo condena. El que cree en Él no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. La palabra lo condena, ella lo juzga. ¿Ves lo que quiere que sepamos nosotros?
El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará, pero no ahorita. Jesucristo no vino a condenar al mundo en el día postrero. En el día postrero. El juicio final del día postrero, otra doctrina esencial para los santos. Cristo en su primera venida estableció un trono de gracia, como ya lo dije, para todos. Y en su segunda venida establecerá un tribunal eterno de justicia para todos también. Para todos. Y cuando digo para todos, no se salvan ni los muertos. Se van a levantar a compadecer ante Cristo. Ya lo vimos en las Escrituras. Ni los muertos se salvan de estar ante ese trono. Si alguien no predica esta doctrina, es un apóstata. Esta es la verdad de Dios para todos nosotros los creyentes. Juan 3:18. Ahí está otra vez. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí están las dos cosas. Esta es la condenación. Así nos debe quedar bien claro los dos efectos del evangelio, como lo pone la doctrina. Segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Se fijan? La doctrina también lo pone bien claro. La misma palabra de Cristo, de su boca sale una espada de dos filos. A unos les da vida y a otros los mata. Jesucristo es la roca que desecharon los edificadores. El que en él cae y se quebra con esa roca tendrá vida eterna, pero sobre quien la roca caiga lo hará polvo, lo desmenuzará, lo desaparecerá para siempre. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Este me encanta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Te fijas? No podemos cambiar las palabras de Dios. Cristo no habló por su propia cuenta. ¿Cómo te atreves tú a hablar por tu propia cuenta? Cuando abandonamos la bendita palabra, somos un fracaso en el púlpito. Se me revuelve el estómago cuando oigo un pastor enfrente hablar de tonterías que no están en las Escrituras. Fíjate lo que está diciendo, porque el mismo Dios encarnado dice, porque yo no hablo, estoy sujeto por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si el bendito y santo Dios encarnado no se atrevió a hablar por su cuenta, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir, yo creo, yo pienso? O aquí yo siento. No es que a mí me pasó algo y yo esta experiencia. ¿Cómo con una experiencia tuya te atreves a interpretar las Escrituras? No, hay que creerle a Dios. Eso es una característica de un santo. Creerle a Dios aún que nos duela. Otro aspecto vital de entender es el estar sujetos únicamente a la santa palabra de Dios. Por eso las repetidas advertencias, y vemos el mejor ejemplo, Cristo mismo, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, no sus intereses personales, sino la voluntad del que Él me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, fíjate lo que dice, mi testimonio no es verdadero. ¿Cómo te vas a ponerle atención siquiera a un pastor que se pone a dar testimonio de su vida? ¿Cómo? Dios dice, si yo diera testimonio de mí mismo, sería mentira. Jesucristo mismo, el santo que nunca pecó, si yo diera testimonio de mí mismo, sería mentira. Fíjate cómo dice, mi testimonio no es verdadero. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, de Dios. Nosotros si venimos y hablamos la palabra de Dios, ese testimonio es verdadero. Pero lo que nosotros le ponemos ya no es verdad. Jesús nos enseña no solo creer solo en su palabra, sino también vivir la palabra. Juan 10:25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aparte de las palabras, yo camino en base a lo que creo, Cristo dice. Y las obras están de acuerdo a lo que Dios dice.
Claro que siempre en dependencia del Padre, por medio del Espíritu Santo. Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre, dice Cristo, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Eso lo vamos a ver más claro en Juan 14. ¿Te fijas que estas doctrinas tienen que estar claras en un creyente? Claras, claras. Y un pastor, un predicador solamente, como lo he dicho 1000 veces, solo es un atalaya, solo es un pregonero, solo es un enviado de un rey que lleva un mensaje y tiene que dar ese mensaje. Por eso vengo versículo por versículo, que sea la Biblia la que sea predicada. Y no mis palabras, ni mis pensamientos. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este es el mandamiento que Dios le dio, vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Nuestro bendito tema que traemos ahorita, hermoso tema. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que cada vez que vamos conociendo a Dios por sus doctrinas, estamos acercándonos a esa vida eterna. Y la enseñanza más importante de todas es el mensaje del libro y de la Biblia, vida eterna. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vida eterna es el mandamiento del Padre. Es a lo que Jesucristo vino a salvar. Estas son las palabras y mensajes del Padre. Juan 17:8. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Este es el último pasaje que voy a hablar de esta comunión. Las palabras que me diste se las he dado, Señor. Eso es lo que yo vine a hacer. Aquí está su santa promesa, primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Y esta es la vida eterna, primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso la vida eterna es que conozcamos a Dios, que conozcamos a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo Jesucristo, enseñándonos todas estas cosas que están en Dios. Esta vida eterna solo está en su Hijo. En ningún otro hay salvación. Guardémonos de los ídolos. Por eso al último dice en el 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Y sabes qué es un ídolo? Toda aquella doctrina que llegue, aún sea de Cristo, que digan que vienen de parte de Cristo, que leen la Biblia, pero que no sea este evangelio. Fíjate lo que dice Mateo 24:23. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, es Cristo. Dice, o mira, ahí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La mentira es tan fácil y tan fácil de caer en ella, que si no fuera por Dios, hasta nosotros seríamos engañados. Porque todo, hoy, este día, en miles y miles de iglesias alrededor del mundo se está predicando a Cristo. Pero vieran a qué Cristo están predicando. Van a ver si están predicando al Cristo de las Escrituras. Están predicando al Cristo de la conveniencia, al Cristo de la prosperidad, al Cristo de fariseo, porque tampoco ese es.
Pero siempre otros están ahí, que la hermanita, que por qué no se viste así, que por qué el otro. Pura argumentación y sermonear, reglas y reglas. Ese no es el Cristo del cielo, es el que está predicando las escrituras. Este es el Cristo, el otro es un Cristo falso. Sí es cierto que están en una iglesia, están leyendo las mismas escrituras, pero están predicando a Cristo falso. Por eso Juan concluye: hijitos, guárdense de los ídolos, del anticristo, que es el peor de todos, el Cristo falso. El Cristo falso. Primera aplicación. Por ahora la iglesia es enviada a hacer la misión, la misma invitación amorosa a las multitudes. Eso es lo que nos queda. Esa misma últimas palabras que Cristo le dijo: miren, aquí está la luz. Entre tanto que está la luz, vengan a la luz, vengan a la luz. Antes de despedirse de ellos, les decía: vengan a la luz, vengan a la luz. Y mira lo que nos manda que les digamos nosotros. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mensaje. Vamos a predicar a Cristo, porque solamente en Cristo pueden salir de las tinieblas a la luz, porque solo en Cristo pueden recibir perdón de pecados y herencia entre los santos. Hay que predicar a Cristo. Segunda aplicación. Todo hombre que busca de Cristo solo los dones es un falso creyente. Ténganlo por seguro. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibes gloria los unos de los otros y no buscas la gloria que viene del Dios único. ¿Vieras cómo por esta cosa se pierden los hombres? Por tal de que su predicación no tenga tropiezo, tratan de quedar bien con toda la gente. A todo mundo le quieren dar por su lado, con tal de que las iglesias estén llenas al full. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque quieren la gloria de las personas y no la que viene de Dios. Tenemos que predicar a Cristo como es. No tenemos que preocuparnos en otras cosas. ¿Por qué? Porque ese no es un creyente. Aquel que está buscando gloria de los hombres no es un verdadero creyente. ¿Cómo puedes vosotros creer? Pues recibes gloria los unos de los otros. ¿Cómo vas a creer? Así no se cree. Y no buscas la gloria que viene del Dios único. Predica el evangelio de Cristo. Predica a Dios como es. Tercera aplicación. Con esto comencé y con esto termino. Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, el Dios verdadero es el Dios de las Escrituras. El Dios verdadero es el Dios de las Escrituras. Es el Dios que solo conocemos los que recibimos el Espíritu Santo para que nos guíe a la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay hombre, no hay inteligencia humana que pueda entender y conocer a Dios. La Biblia lo dice bien clarito en el libro de Corintios. Corintios. Bien clarito que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el Espíritu de Dios no está con él, no la va a entender nunca, nunca. Para las personas que aún no conocen a Cristo, las consecuencias de no escuchar y entender a Cristo son catastróficas y de terror eterno. Dios es un Dios eterno y esto es eterno, es infinito. Un solo pasaje para que vean esto. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy hablando la palabra de Dios, les estoy explicando lo que Dios dice y fíjate lo que dice Juan 8, 43. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿No entiendes esto? Ten terror, ten miedo. ¿No lo entiendes? Porque no entendéis mi lenguaje. Porque no podés escuchar mi palabra. No puedes escuchar, no soportas, ya te quieres ir. Porque no puedes escuchar mi palabra. ¿Te estás muriendo? ¿No soportas la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Lo dice Dios, no lo digo yo. Y eso duele. Busca a Cristo. Todavía hay oportunidad. Ahorita está el trono de gracia. Todavía está el trono de gracia. Y nosotros estamos como si rogáramos. Reconcíliate con Dios. Oremos.
Padre nuestro, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu santa palabra. Te rogamos siempre, Padre Santo, que a través del Espíritu Santo nos guíes a tu palabra. No nos dejes creer lo que nosotros queremos. No nos dejes desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Guíanos por medio de tu Espíritu. Toma control de nuestra mente, de nuestros impulsos del corazón, de nuestra carne, Señor. Sujétala, golpéala a tu santidad. Danos gozo en tu palabra. Danos gozo en la comunión de los santos. Danos gozo en permanecer en las oraciones y en las alabanzas a ti, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.